compartir con ustedes. También un mensaje que tiene que ver básicamente con el enfrentar este año. Y perdonen, creo que lo dije hace un par de domingos, o tal vez en una prédica en otro lugar, pero lo que me hace decir es que a lo mejor está muy adentrado el año, porque todavía estamos, como yo, celebrando el año nuevo, estamos en la clase. Sin embargo, tengo en mi corazón el deseo de compartir esta palabra. Quiero hablar un poquito de la vida de Noé. ¿Y por qué lo enfoco desde la perspectiva, digamos, del comienzo? Bueno, porque Noé fue un nuevo comienzo, ¿no? Hace un par de semanas hablamos de la experiencia de Pablo, ¿no? Escribiendo desde una cárcel. Él escribe una carta, la carta de la alegría, que es la carta de los hermanos de Filipo, donde insta a los hermanos a regocijarse siempre. Y él mismo expresa, digamos, ¿no? Él dice: me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que hay por delante, ¿verdad? Y me esfuerzo, ¿no? Es decir, no que yo la haya alcanzado, sino que con una actitud de vida, ¿verdad? Él, a pesar de sus circunstancias, decide permanecer, perseverar y proseguir a la meta. Si usted se fija, son palabras de Dios que nos instan a avanzar, a continuar, a creer. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Estoy leyendo el versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos que con tu Santo Espíritu nos ayudes a entenderla. Dios mío, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, porque sin duda es una oportunidad más que tú nos das de enmendar, de reaccionar, de responder, de decidir. Glorifícate, Señor, en la exposición de tu palabra, que nada ni nadie interrumpa la lectura, el pensamiento y la predicación. Gracias por estar acá, Señor. Aunque nuestros ojos no te puedan ver, aunque nuestras manos no te puedan tocar, sabemos que estás aquí.
en nuestra convicción, porque fue tu promesa. Por eso, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Sobre todo, Señor, al conocer nuestros pensamientos, al conocer nuestras motivaciones. Tú sabes quién llegó, Señor amado, a este lugar por una necesidad de ti. Quién está, Señor, hoy día escuchando, tal vez con indolencia, con tibieza, Señor, por compromiso, con rechazo, pero también otros que están con angustia, con agotamiento, con depresión. Pero tú eres Dios. Extiende tu mano de misericordia, Señor, y habla a la intimidad de cada uno de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es pasaje, ¿verdad?, de Génesis capítulo 6 y después el 7, el 8, en fin, que nos relata el juicio de Dios a través del diluvio. Y estos versículos que hemos leído, evidentemente nos muestran un contexto, nos muestran las causas. Incluso hay expresiones de Dios que pareciera que son bastante fuertes, ¿no? Y en la concepción que hoy día tiene nuestra sociedad de Dios, absolutamente distorsionada, este tipo de lectura evidentemente que no le agrada o no nos agrada. Surge en nosotros, ¿verdad?, estos planteamientos muchas veces, no quiero calificarlo porque puede sonar un poco fuerte, pero estos planteamientos que cuestionan la presencia de Dios y que tratan de alguna forma de someter la existencia a lo bueno o lo malo que existe. Si Dios existe, ¿por qué, verdad, los niñitos se mueren de hambre? ¿Por qué el África, verdad, está con tanta sequía? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta violencia, verdad? Y ese es un planteamiento que hoy día existe. Por consiguiente, verdad, es un pasaje no fácil, ¿no? Y sin embargo, yo quiero compartir con ustedes, con libertad, por supuesto, usted puede tener perfectamente su opinión, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, gracias a Dios, ha llegado a todo aquel que en él cree en Jesucristo, ¿no? No solamente a uno en especial que sube al monte Sinaí y que trae, sino que usted también, Dios le ha dado por su Espíritu Santo la capacidad de reflexionar en su vida. Así que permítame compartir con ustedes algunos 3 o 4 pensamientos sobre este pasaje. Por ejemplo, lo primero que evidentemente salta a la reflexión es la maldad del hombre. Fíjese lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Fíjense lo que dice después: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Efectivamente, ¿verdad? Había un contexto real, objetivo. Había maldad, había violencia en la tierra. Y los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Es decir, este evento que sucede en el acto creador de Dios, cuando Él crea, ¿verdad?, el universo, y crea al hombre y crea a la mujer, ese germen de desobediencia que usted puede encontrar en el capítulo 3, un poquito antes, ahí mismo en el libro de Génesis, ya había prendido, ya había contaminado, ¿verdad? Y dice el texto que los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, las prioridades del hombre era de continuo el mal. Era de continuo la violencia. Jesús también habla un poco de esto en el libro de Mateo, y Jesús habla, lo expresa de una manera un poco más coloquial. Dice que todos pensaban en casarse, todos pensaban en comer, ¿verdad? Se estaban separando, es decir, había un desprecio, había un rechazo, había un adormecimiento absoluto respecto de Dios, ¿no? Por consiguiente, es interesante notar que esta palabra de Dios está en la historia de lo que en ese momento se estaba viviendo. Y evidentemente que había maldad en todo acto, en todo dicho, en todo pensamiento que el hombre hacía. Este es un tema, ¿verdad?, que ha estado permanentemente en la historia del hombre. Fíjense que incluso Pablo lo aborda también cuando él quiere presentar el Evangelio.
Los que vivimos la experiencia linda de recorrer el libro de Romanos, deben acordarse en el capítulo 1 que Pablo también aborda esta realidad. Fíjense, abra su Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1, para darnos cuenta que cuando Pablo, ¿verdad?, presenta el Evangelio a los hermanos de Roma, él comienza precisamente haciendo una reflexión. Fíjense el versículo 18 en adelante del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, estoy leyendo Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y mira después lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo, verdad? Él está exponiendo que la creación misma habla del poder y de la deidad de Dios. Es evidente, ¿verdad?, que se es manifiesto al hombre que Dios es tal, que Dios existe. Por consiguiente, dice Pablo, no tienen excusa. Sin embargo, su corazón entenebrecido, necio, vanidoso, ¿verdad?, no le reconoció ni le dieron gracias, sino que por el contrario se envanecieron y quisiendo ser sabios se hicieron necios. Y la primera manifestación, dice Pablo, ¿verdad?, si usted sigue leyendo, de este rechazo de Dios, de esta maldad del hombre, fue la idolatría. Un poco más adelante Pablo habla incluso de la depravación moral, como consecuencia del rechazo y de la maldad del corazón del hombre. Ahora, esta palabra, ¿verdad?, un día domingo, que estamos comenzando el año, ¿verdad?, con un día de sol, es un poco fuerte, dura. Pero eso es lo que el texto bíblico nos está mostrando, y que es una realidad que hasta el día de hoy, queridos amigos y hermanos, es posible comprobar. La maldad, el rechazo, la indiferencia, la indolencia, ¿verdad?, la incredulidad, la idolatría del hombre y de la mujer. Hoy día nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, nuestra cultura, nuestra sociedad, la desfachatez nuestra de cuestionar, de confrontar, ¿verdad?, de insultar, de provocar a Dios. Curiosamente, ¿verdad?, y paradójicamente, hay una tendencia que niega su existencia. Pero fíjense lo increíble, que a pesar de negar esa existencia de Dios, el acto del hombre le provoca a Dios. Es decir, es difícil entender cómo, si yo creo que Dios no existe, cómo lo tengo en mi cosmovisión precisamente para provocarlo y rechazarlo. Pero hoy día esa maldad la podemos constatar. Existe sorpresa, ¿verdad?, en los medios de comunicación, y no solo acá en nuestro país, sino que en muchos otros países, por lo que hoy día ocurre, ¿verdad?, la represión, la manifestación, la violencia de los jóvenes, ¿verdad?, en fin, una serie de manifestaciones que vienen de un lado o del otro, pero que de alguna forma revelan que algo está sucediendo, y cada día nos sorprendemos, lamentablemente, cada vez menos, porque hemos asumido, ¿verdad?, una cultura violenta. Y fíjense en otra característica: sensual, violenta y sensual. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que nos relata el capítulo 6 de Génesis tiene mucho de las características hoy día de lo que vemos. Hoy día tenemos la magia de las comunicaciones, y tal vez como nunca el hombre, ¿verdad?, está más comunicado. Como ustedes saben, ¿verdad?, ya hace bastante rato que se viene hablando de esto de la aldea virtual. Y paradójicamente el hombre está online todo el día, ¿cierto? Usted viene los WhatsApp, los Facebook, y toda esa magia, ¿verdad?, que nos hace estar comunicados. Y a propósito de eso, ¿verdad?, rápidamente se difunde, y eso ha creado una sensación de temor, una sensación, ¿verdad?, de inseguridad, una sensación de ansiedad. Al menor movimiento telúrico, ¿verdad?, desaparece
desaparecen las velas. Se llenan un poquito más las iglesias. La situación en Venezuela, ¿verdad?, provoca una inestabilidad incluso regional. Y todos los países están pendientes de lo que ocurre y recibimos WhatsApp, oren por Venezuela, fíjense lo que está pasando. Y se va generando, ¿verdad?, una sensación de inestabilidad. ¿Por qué? Porque la maldad, la violencia, la sensualidad, el rechazo, ¿verdad?, la negación, la oposición, el cuestionamiento, la incredulidad del hombre, ¿verdad?, hace mella en nuestra forma de vivir. Esa actitud, ¿verdad?, frente a Dios tiene consecuencias. Es como que se le quitara un piso, ¿verdad?, un sostén al hombre. Porque lo que viene a continuación, ¿en qué creo? ¿En qué podemos sostener, verdad, nuestras convicciones, nuestra fe? ¿Qué es aquello que verdaderamente es sólido? Y eso es lo que pasaba en la época de Noé. El hombre se había corrompido. El hombre se había maleado. Dice el texto, ¿verdad? Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en ese contexto, ¿verdad?, aparece esta reflexión de Dios. Y que hay un segundo elemento también que quería compartir con ustedes. En este contexto, ¿verdad?, de rechazo, de violencia, de corrupción, aparece Dios. Y si solo hecho a mí me emociona. Usted sabe que yo soy de mantequilla. ¿Cómo Dios se hace presente en la corrupción? ¿Cómo Dios se hace presente en la maldad? ¿Cómo Dios se hace presente a pesar del rechazo, de la incredulidad, de la desobediencia y de lo corrupto de nuestro corazón? ¿Cómo Dios se hace presente? Y por eso, ¿verdad?, que en esta mañana, como segundo elemento de este texto, ¿verdad?, yo quiero que me ayuden a reflexionar sobre el carácter y los sentimientos de Dios. Porque fíjense que el texto, si usted lo revisa, ¿verdad?, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice después? Le dolió en su corazón. Entonces, inmediatamente aparece la lógica y la racionalidad nuestra. Pastor, sí, pero si se arrepintió quiere decir que él no es Dios. Quiere decir que él no lo sabía. Entonces quiere decir que Dios no lo sabe todo. Y tomamos, ¿verdad?, una bifurcación y nos alejamos de lo principal. Porque hay algo, hermanos amados, que nos cuesta entender, es que la palabra de Dios es absolutamente transparente y muestra el carácter y los sentimientos de Dios, ¿verdad?, de manera absolutamente pura. Como también muestra, ¿verdad?, la conducta, la motivación y el corazón del hombre también de manera pura. Por eso es posible entender que en un pasaje nos diga que David era un hombre conforme a su corazón, y un poco más adelante nos diga que David cometió asesinato y cometió adulterio. Por consiguiente, ¿verdad?, nosotros tenemos que poner atención hacia lo que el texto quiere decirnos. Y muy probablemente el texto lo que nos quiere mostrar es que este Dios es santo y que tiene un carácter y que tiene sentimientos, y que si tiene carácter y sentimiento quiere decir que a pesar de ser espíritu también es una persona que le interesa relacionarse con sus criaturas. Una muestra, ¿verdad?, del amor precisamente es el castigo. Si yo amo a mis hijos, evidentemente que me va a importar cómo mis hijos actúan, hablan, piensan, porque no soy indiferente, porque el amor que yo tengo por ellos me liga, me compromete, de modo que hay amor, hay entrega, hay sacrificio, pero también hay castigo, también hay juicio, también hay reprensión. Y disciplina. Es decir, dentro de esa relación, ¿verdad?, de esa convivencia, el padre no es el monigote de los hijos. El padre disciplina,
El Padre está presente, el Padre ama, acoge, provee, asiste. Pero como le interesa porque ama a su Hijo, el Padre también disciplina y castiga. Por consiguiente, ¿verdad? Cuando el texto nos dice que le dolió en su corazón, significa que Dios estaba y está y estará profundamente comprometido con sus criaturas, con sus hijos. Lo que tú haces o lo que no haces, lo que tú dices o lo que no dices, lo que tú piensas o no piensas, evidentemente que le importa a Dios. Evidentemente que le importa a Dios. Fíjese que nos muestra el compromiso, ¿verdad?, protagónico de Dios con lo que Él mismo había creado. Por ahí, ¿verdad?, una vez tuve una conversación en el grupito ahí en Romanos, ¿verdad? Bueno, si Dios sabía que Adán, que Eva y todos los demás iban a... ¿Por qué los creó? La única explicación que yo tengo, hermanos, no soy John Piper, ni soy John Stott, ¿no?, que son grandes teólogos yo. La única explicación que yo le encuentro es precisamente porque el amor lleva en sí ese riesgo. El amor todo lo cree, todo lo espera, dice 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo sufre. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Por consiguiente, ¿verdad? Ojo con la lupa con la cual estamos mirando el texto. No es ese Dios déspota, cruel, indiferente. Ese Dios que castiga, ¿verdad? Ese Dios que nos han hecho creer en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Ese Dios que está lejos, ¿verdad?, en algún Olimpo por ahí, ¿verdad? Y que, como lo he dicho siempre, no es el Dios contralor. Es el Dios que le duele en su corazón el rechazo, la desobediencia, la incredulidad. Por eso que está la historia del pueblo de Israel en la Biblia. Si usted revisa, ¿verdad?, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta no solo de los milagros portentosos, ¿verdad?, porque en definitiva eso, nuestra morbosidad, eso es lo que espera. ¿Por qué no se cambia la monta con agua de ahí? Así solucionamos el problema, ¿verdad?, de la contaminación. ¿Se imagina si todo el pueblo evangélico de Santiago orara y tuviera fe? Ya estamos buscando eso. Pero también la historia del pueblo de Israel está para mostrarnos el carácter de Dios. Es un Dios de amor, pero es un Dios también santo. Es un Dios que provee, que anima, pero también es un Dios que castiga. Y así como existe el amor de Dios, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, Pablo dice que también está la ira de Dios. La ira de Dios. Esto se pone más complicado. Más complicado. Porque esto sí que no nos gusta escuchar. Porque es más fácil, ¿verdad?, el peluche. Y es más fácil el sapio. Entonces, cuando hay algo que a mí no me agrada, lo cambio. Y de alguna forma, ¿verdad?, como yo soy el centro de este cosmos, yo veo lo que tomo, veo lo que dejo, veo lo que cambio. Y este Dios, porque nos falta entender que lo que hay implícito en ello, ¿verdad?, es el amor de Dios, es el amor de Dios. Y porque te ama, ¿verdad?, muchas veces has tenido que vivir procesos duros en tu vida, porque no has podido entender, o te ha costado, o de alguna forma has querido hacer gallito con circunstancias, con personas. Porque hemos creído, ¿verdad?, que esta relación con Dios es por evento. Cada enfermedad, cada cesantía, ¿verdad?, cada depresión me acerca a Dios. Esto lo hemos escuchado otras veces. Como si mi hijo, ¿verdad?, tocara la puerta de mi dormitorio: papá, necesito 20, poquita. Gracias. Papá, al día siguiente, préstame el auto. Gracias. Papá, al día siguiente. Y nunca conversamos, nunca nos relacionamos. No sé cómo le va. De repente lo veo triste, pero me rechaza. El amor de Dios. El amor de Dios. Por eso, querido, cuando usted habla de su Biblia en Juan 3:16, es un versículo que conocemos, ¿cierto?
Miren lo que dice ese versículo. Yo sé que lo saben todos de memoria, pero por favor, de todas maneras, abra, ¿verdad?, su Biblia, Juan 3:16, y miren qué hermoso pasaje, porque es un pasaje evangelístico. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo en él. Amén, dice la iglesia. Aleluya, gracias Señor. Pero siga leyendo lo que viene a continuación. Lea los siguientes versículos. Los siguientes versículos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay consecuencias. La cruz de Cristo, ¿verdad?, es salvación, es vida eterna, es esperanza. Gracias Señor porque moriste en mi lugar. Pero esa cruz de Cristo también es juicio de Dios. Juicio de Dios. Porque Dios quiere una relación profunda, sincera, diáfana, pura, permanente. Permanente. Con cada uno de nosotros. Por eso que le dolió en el corazón. ¿Acaso no te duele en el corazón, verdad, cuando tienes el rechazo de tu hijo o de tu hija? Para aquellos que lamentablemente, verdad, han roto sus relaciones con sus hijos y con sus hijas, ¿no te duele en el corazón? ¿No quisieras restaurar esa relación? ¿Cuánto más Dios? Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre les dará a ustedes los que le pidan? Amor de Dios, ¿no lo puedes ver? ¿Hasta cuándo vas a creer esa falacia, esa mentira de que Dios no existe, de que Dios es malo, de que Dios está lejano? Eso es mentira diabólica y satánica. Estás aquí hoy día, esta mañana, porque Dios lo permitió, para que escuchase su palabra, porque hay algo que Él te quiere decir. Y tantas veces ha golpeado tu corazón y tú cambias el canal. No nos gusta. Hoy estamos viviendo la cultura y la sociedad, ¿verdad?, del light, de lo desechable. Por eso que Jesús a una iglesia del Apocalipsis le dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es un llamado de Dios a tomarlo en serio. A tomarlo en serio. Y tomarlo en serio significa, ¿verdad?, conocerlo, obedecerlo, buscarlo. Por eso que esa expresión le dolió del corazón, es profunda. Claro que le dolió el rechazo. Pero, hermano querido, lo otro que nos muestra el texto, ¿verdad?, y como tercer elemento, cuando Dios toma esa decisión del castigo, entre paréntesis, solamente compartirles un pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos habla de lo que yo quise expresar, ¿verdad?, en este rato. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero el tercer elemento, queridos, volviendo a Génesis, donde estábamos, que aparece en este texto, es lo que nos muestra el versículo 8 y versículo 9. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En la versión de NBI, ese versículo 9, voy a leerlo, perdón, de 8 y 9, pero en la versión NBI dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Siempre anduvo fielmente con Dios. En ese escenario,
En ese escenario catastrófico, en ese escenario traumático, en ese escenario de violencia y de corrupción, había alguien que marcaba la diferencia. Otra vez me emociono. Había alguien que marcaba la diferencia. Ese pasaje 8 es potentísimo. Dice, pero Noé. Ese es el pero. Yo lo compartí esta semana en 2 o 3 ocasiones. Pero Noé. Pero María. Pero Roberto. Pero Cristian. Pero Teresa. Y gracias por los ojos. Porque María, porque Teresa, porque Roberto andaba fielmente en Dios. Y aparece la esperanza. Aparece esa llama. En ese túnel, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el túnel de las raíces, parece que se llama, ¿verdad? Hacia el volcán Lonquimay. Yo lo conocí hace 20, 30 años atrás. No demasiado. Y usted no se veía los dedos. Era de una oscuridad absoluta. Pero absoluta. O sea, uno colocaba la parte y no se veía la parte. Por consiguiente, cuando de lejos se vislumbraba la salida, imagínense, era evidentemente algo importante, notorio, porque hasta el menor destello de luz en la oscuridad y en las tinieblas es absolutamente visible y provoca esperanza. Y esa esperanza y ese brillo Dios encontró en el corazón de Noé. Noé marcaba la diferencia porque era fiel a Dios, porque andaba con Dios. La Reina Valera dice caminaba con Dios. La NB decía que era fiel a Dios. Y aquí hay otro elemento importante, queridos, que nos muestra a este Dios amoroso. Fíjense que no era desconocido para Dios el corazón de Noé. A lo mejor, ¿verdad?, era un hombre que tenía su patrimonio, ¿verdad?, que tenía su actividad, que tal vez vivía en la medida que podía, ¿verdad?, en medio de esa realidad. No nos habla mayormente la Biblia de Noé, pero si nosotros trasladamos a nuestra imaginación, evidentemente, ¿verdad?, que ese hombre en ese contexto era absolutamente desconocido, hasta cierto punto frustrante. Es decir, las razones de su fidelidad, ¿verdad?, evidentemente no estaban motivadas por los estímulos del exterior, porque todos pensaban en lo malo, porque todos eran corruptos. Por consiguiente, ¿verdad?, es interesante pensar un poquito más cómo este hombre, ¿verdad?, a pesar del contexto, se mantenía fiel a Dios. ¿Y cómo Dios lo conocía? Porque Dios lo conocía. Ese es otro elemento, ¿verdad?, potente. Dios te conoce. Dios sabe exactamente lo que tú sientes y piensas. Conoce las motivaciones de tu corazón. El Salmo 139 dice que Dios desde lejos, Él entiende nuestros pensamientos y que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Me entretejiste en lo oculto, formaste mis entrañas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subí a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol y si en el estrado, he aquí también tú estás allí. Y si te extendiere a las alas del alma, tú también estás ahí. ¿Tú crees que te escondes de Dios? ¿Tú crees que hay en tu corazón esas cuevas misteriosas que nadie conoce? Dios sabe perfectamente de tu vida, sabe de tu angustia, sabe de verdad de tu vergüenza, sabe de tus culpas. No pasas desapercibido y te conoce por tu nombre. Noé halló gracia ante Jehová. Tal vez los demás no se dan cuenta, pero tal vez, ¿verdad?, vives en medio de un agregado o de una masa, como siempre lo decimos acá.
proverbios, lo que yo te estoy diciendo no es parte de mi emoción, ¿verdad? No es parte de mi énfasis, sino que hay un proverbio donde se nos muestra el capítulo 16, versículo 2. Proverbio 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En la NBI, dice: el Señor juzga los motivos. Jehová pesa los espíritus, es desconocido. Y el segundo elemento, ¿verdad?, respecto a este aspecto, es que este hombre estaba decidido, porque dice la Biblia que era fiel, a permanecer fiel. Este hombre, ¿verdad?, estaba dispuesto a vivir en esa diferencia. Algo que es absolutamente encomiable, porque precisamente la conducta humana lo que persigue muchas veces es conseguir, ¿verdad?, la aprobación, ¿verdad?, y la aceptación de los demás. Por eso que en un grupo, ¿verdad?, nos resulta a veces muy difícil mantener un testimonio de Dios y hablar, no a todos, porque nos atemoriza precisamente el que el grupo nos rechace. Porque nuestra tendencia es a ser aceptado, a ser querido, a ser amado. Pero este hombre, ¿verdad?, a pesar de eso, él decide. Y ese es el llamado del Evangelio, queridos. Por eso que vivir el Evangelio es tan difícil. Hemos sido llamados a vivir el Evangelio en una cultura y en una sociedad que rechaza a Dios, que desaprueba todo lo de Dios. Jesús en el Sermón del Monte enseñó a sus discípulos a vivir en esta diferencia de vida. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús señala, mire cómo lo dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Estoy leyendo el versículo 38 de Mateo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5, del 38 en adelante. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, versículo 48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra de Jesús, no es interpretación mía. Ese es el estándar. Ese es el estándar. Y no es el que nos han hecho creer para jugar a ser cristianos, para mantenernos en una especie de fidelidad dependiendo de los vientos. La Biblia habla también de que hay muchos que son como veletas, de doble ánimo. Por eso que el testimonio de este capítulo 6 es fuerte, tanto por parte de Dios como por parte también de nuestra. Pero el estándar es ese. La lógica de Dios no es la lógica humana. Por eso que Jesús, cuando termina esa enseñanza, dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. Es decir, el estándar, ¿verdad?, no está en el manual de Carreño. El estándar, ¿verdad?, no está en la clase, ¿verdad?, de diplomacia. El estándar no está, ¿verdad?, en la educación sistemática, académica, universitaria. El estándar, ¿verdad?, no está dado por la enseñanza de lo que tal vez la monarquía pudiese enseñar a aquellos que viven en ese ambiente. El estándar lo puso Dios. Tienes que amar, tienes que ser diferente. Estás llamada a ser diferente, porque eres hijo e hija de Dios.
No porque el alumbrado del pastor Guillermo, ¿verdad? La prédica te lo dijo. No porque está dentro de los postulados, ¿verdad?, de la Corporación Alianza Cristiana Misionera. No porque es una moda. Porque hoy día estamos en la moda de vivir sanos, ¿sí? Y proteger la mascota, preocuparnos del medio ambiente, y de cruzar a los abuelitos en la esquina de la calle. El estándar compromete tu vida. El estándar compromete tu corazón. El estándar te lleva a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Y cuando tú creas que nadie se da cuenta, y cuando tú piensas y te frustras porque pareciera, ¿verdad?, que estás regando en el desierto, los ojos de Dios están sobre ti. Los ojos de Dios están sobre ti, porque decidiste ser fiel y permanecer. Y aquí termino, cuarto elemento. Lo que acabo de expresar, ¿sabe lo que originó y lo que motivó? Porque hasta aquí, ¿verdad?, podríamos terminar la prédica. Y qué buena, qué linda la prédica, pastor. No, la verdad que no me gustó porque fue demasiado confrontacional. Nos tomamos el cafecito más rato, la galletita, chao, ¿verdad? Nos vamos con nuestra guayabera en el puro y vamos para el rumbo. ¿Saben lo que viene después? Y esto es lo impactante. Que gracias al amor de Dios y gracias a la fidelidad de Noé, todo comenzó de nuevo. ¡Aleluya! Todo comenzó de nuevo. Hay esperanza. Tu corazón es poderoso cuando está en sintonía con Dios, porque no hay nada que determine, no hay suerte echada. Eso es mentira. Porque eso permite la intervención de Dios en aquello que es hediondo, en aquello que es corrupto, y todo empieza de nuevo. Isaías capítulo 43. ¿No os acordáis de las cosas pasadas? He aquí todo es hecho nuevo. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Es un mensaje de esperanza. Es un evangelio. Evangelios son buenas noticias. Si tú revisas un poquito más adelante, fíjate, hay algunos versículos que nos muestran. Fíjense en el capítulo 8 de Génesis, versículos 15 al 17. Génesis 8, del 15 al 17. Después que había ocurrido el diluvio, mira lo que le dice Dios a Noé. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todo de nuevo, vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué insistes en permanecer en el pasado? ¿Por qué insistes en revolcarte en la basura? ¿Por qué no crees la verdad, la novedad de vida que Dios puede y quiere traer a tu vida? Te desafío en la palabra de Dios en esta mañana a que tú creas que también es un Noé en potencia. Permanece fiel. No hagas caso a las sirenas. No te compares con nadie. Tus ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. Bendito será su nombre. En Jesús. Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús. Permanece. Ríndete. Él puede tomar tu testimonio, tu corazón, tu vida y hacer todo de nuevo. Fructificar. Multiplicar. No te desanimes.
No estás solo, no estás sola. Tu familia puede cambiar. Tus hijos pueden volver. Tu salud puede sanar. Y si no sana, ¿verdad? Vas a conocer, ¿verdad?, al Dios que te va a acompañar y que te va a dar la paz y el gozo. Tu corazón y tu amargura, ¿verdad?, vas a dejar. Y te va a sacar del lodo cenagoso, Salmo 40. Te va a colocar sobre roca firme y va a cambiar tu lamento en un cántico nuevo. Por eso está la historia de Noé. No está, ¿verdad?, para pintar las vaquitas ni los perritos solamente como niños del pueblo dominicano. Es la revelación de Dios en la historia del hombre. Es la revelación de Dios en la historia de tu vida. Él te ama, te conoce. Eres absolutamente importante para Él. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Porque si no fueras importante, no habría enviado a Jesucristo. Eres tan importante, eres tan amado, tan amada, que entregó a su Hijo. Aleluya. Es tremendo. Es tremendo. He aquí, yo hago todo.